y de los que están conectados a la transmisión en vivo. Si usted está por primera vez, le damos la bienvenida a Torre Fuerte, Iglesia de la Ciudad, pero sobre todo al Día del Señor. No se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata de adorarlo a Él, de glorificarlo a Él. Así que bienvenidos. Mientras adorábamos, tenía en el corazón un salmo que quiero compartir antes de entrar en la Escritura. Sirva este salmo para traer consolación, refrigerio a nuestras vidas, para traer paz, para traer confianza a nuestros corazones. Es el Salmo 62 y el verso 5 hasta el 7 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Repito el verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es lo más probable que usted y yo tratemos de entender lo que sucede en nuestra vida, lo que sucede alrededor, y lo más probable es que muchas veces, la mayoría de las veces, no entendamos por qué está pasando lo que está sucediendo, por qué estamos sufriendo, por qué hay enfermedad en nosotros o en algún familiar, por qué hay algún hijo rebelde, por qué Dios permite estas circunstancias en el empleo o en el negocio o en el matrimonio. Y la clave que nos da el salmista aquí, probablemente nosotros tratando de obtener una aplicación para reposar en Dios, es que no se trata en entender o comprender mi situación lo que me trae reposo. Nosotros somos dados a querer entenderlo todo para tratar de tener paz. Si yo entiendo por qué pasa esto, entonces puedo tener paz. Si yo comprendo por qué la actitud de esa persona, puedo tener paz. Pero recuerde que no estamos llamados a entenderlo, estamos llamados a confiar en Dios, aunque no entienda nada. Aunque usted no entienda lo que esté pasando, lo que esté atravesando, aunque usted no pueda entender presentemente algún propósito, confiemos en Dios. El salmista lo que hizo aquí fue entregarse a Él, reconociendo que ninguna otra esperanza en esta tierra tiene lo que Dios como esperanza cierta tiene para nosotros. Así que sirva eso en esta mañana para procurar paz en la vida de alguien, para traer refrigerio, para traernos consolación al corazón. Bueno, en esta mañana nos corresponde ir al segundo pasaje del primer capítulo del libro de los Hechos. Hemos separado este capítulo en dos pasajes. Es lo que quizás en la estructura del capítulo mejor se puede hacer. Y hoy nos toca un pasaje interesante, que si nos fuéramos solamente por el lado histórico, simplemente lo que tendríamos que ver es la elección de Matías por Judas Iscariote, que cayó por transgresión. Si nos vamos por el lado histórico, eso es lo único que este pasaje tendría para darnos. Pero obviamente vamos a ir al lado histórico, pero también vamos a suplicar al Señor que nos ayude a poder obtener de aquí
algunas cosas para nuestro presente, para lo que estamos viviendo hoy, para la vida cristiana, para lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Pero antes de todo, vamos a orar y a suplicarle a Dios que nos ayude antes de leer. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es inspirada por ti. Tu palabra, Señor, es autoritativa. Tu palabra es inerrante. Tu palabra es infalible. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es eterna. Señor, es en ella que nuestra vida debe estar anclada. Y en esta mañana, en medio del día del Señor y de la reunión del día del Señor, ahora te adoramos al abrir tu palabra y predicarla, Señor, al abrir tu palabra y proclamarla, proclamar a Cristo, proclamar el Evangelio, proclamar la historia de la redención. Ayúdanos en esta mañana, concédenos corazones humildes, concédenos corazones tiernos para poder recibir tu palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Concédenos oídos espirituales para poder oír y comprender la verdad espiritual que hoy tu palabra nos comunica. Concédenos arrepentimiento en las áreas donde tu palabra nos confronte y deje ver claramente nuestro pecado o nuestra desobediencia en algún área. Ayúdanos, Señor, y concédenos la gracia de poder asimilar tu palabra gozosamente y salir con un deseo de vivirla, de practicarla y de vivir de la manera que tú quieres que nosotros lo hagamos, Padre. Contamos con lo más importante, contamos con la asistencia, la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, sin el cual nada de esto sería posible. Llénanos de tu Espíritu Santo mientras te adoramos. Llénanos, Señor, llénanos. Necesitamos tu llenura. El bautismo, Padre, del Espíritu Santo es una sola vez, pero las llenuras son continuas, constantes, y nosotros necesitamos que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos empoderes, que nos capacites, Señor de gloria, para poder vivir la vida cristiana y vivirla de manera consistente con lo que tú has pedido en tu palabra. En ti confiamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Son tan amables, vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a estar leyendo versos desde el 12 hasta el 26. Leo de la versión Reina Valera del 1960. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Si usted mira desde el punto de vista histórico, el tema de esta porción, la parte principal, es la elección de Matías. Eso es lo que desde el punto de vista histórico tenemos aquí como lo principal. Pero vamos a ver que en medio de lo histórico hay una lección, hay una enseñanza que nosotros podemos y debemos aplicar en nuestra vida hoy. Recordemos que cuando enseñamos la Escritura de manera expositiva y vamos por pasajes, lo que queremos hacer es, y es lo que debe ser hecho siempre que proclamamos la Escritura, donde sea, es que podamos arrojar la luz que el pasaje tiene como intención, número uno, original a los que se les escribió. ¿Qué es lo que se les quiso decir? ¿Qué es lo que realmente el Espíritu Santo inspiró al escritor de este libro, en este caso Lucas, que recopiló todas estas cosas en su investigación? ¿Qué fue lo que él quiso decir aquí? ¿Qué es lo que esto nos dice de Dios? ¿Qué es lo que esto nos dice de la historia de la redención? Así que eso es sumamente importante. Pero también miramos dentro de lo que hacemos cómo Cristo se relaciona con el pasaje, cómo la historia de la redención tiene que ver con este pasaje, y finalmente buscamos qué aplicación pueda tener esto para nosotros que estamos en el siglo XXI, que tenemos una vida con situaciones, con condiciones distintas, con problemas, cada cual en lo que está atravesando, lo que está viviendo o lo que está sufriendo. ¿Qué dice esto para nosotros hoy? Porque si nos quedamos en la parte histórica, pues no habría ninguna aplicación. Pues hoy bíblicamente este ministerio apostólico era único. No había, como vemos en el Nuevo Testamento, después de Pablo, no había sucesión apostólica. Este ministerio de los apóstoles del Cordero era único. No había nadie más después de ese ministerio, después de Pablo. Nadie más vino, ningún otro apóstol oficialmente tomó lugar entre los 12. Eso es sumamente importante. Hay gente que se atreven a decir que esto fue un error de los apóstoles, que Matías no era el hombre, que el hombre era Pablo, y que por eso Dios luego nombró a Pablo como apóstol. Pero obviamente eso es una expresión de verdad de un error muy grande, porque lo que nos muestra aquí es la voluntad soberana de Dios. Y ciertamente el apóstol Pablo fue llamado como un apóstol. Él lo dice claramente al último: a mí como un abortivo, fuera de tiempo, fuera de lugar. Pero les aseguro que bíblicamente el nombre del apóstol que debe estar en los 12 tronos que Jesús habló, que estarían los apóstoles sentados juzgando al mundo y juzgando los ángeles, sería
Matías. Eso es lo que tenemos aquí, es la voluntad soberana de Dios y es lo que queremos ver para nosotros hoy. No sé si todos, pero yo me imagino que todos los que estamos aquí les debe haber pasado que en alguna situación, por una información incompleta o por alguna información incorrecta, terminamos tomando decisiones que no eran quizás las mejores que nosotros pensamos para nuestra vida. Nos faltaba quizás conocimiento, nos faltaba información, nos faltaba algún entendimiento, nos faltaba claridad en la información y hay que decidir. La vida no se puede siempre posponer. O hay muchas decisiones que no son como que decir, ok, voy a tomarme un mes para decidir. Hay cosas que están ahí. Otras nos permite tomarnos un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, como vamos a ver aquí en el día de hoy. Pero cuando hay algo de emergencia, es una emergencia, hay que tomar decisiones. No podemos decir, no, en este momento vamos a tomar 3 días de ayuno para ver, no, la persona está aquí, hay una emergencia, se está muriendo, tienes que decidirte ahora lo que vas a hacer. Así que eso nos pasa continuamente, sea en área familiar, sea en aspectos de negocio, sea en aspectos laborales, sea en relaciones humanas, nuestras relaciones humanas. Hay cantidad de cosas que nosotros debemos decidir y siempre decimos que queremos tomar la decisión correcta. Eso es lo que tratamos de ver. ¿Cuál es la decisión correcta, Néstora? Nosotros que somos creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, no nos debe preocupar solamente el tomar la decisión correcta, sino nuestra ocupación mayor debe ser la voluntad de Dios. Debe ser, si esto que yo voy a hacer es la voluntad de Dios, si esto que yo voy a decir es la voluntad de Dios, si esta decisión de relocalizarme es la voluntad de Dios, si esta decisión de cambiar de trabajo es la voluntad de Dios, si esta decisión de involucrarme en esta relación sentimental es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Eso nos da preguntas, origina preguntas. ¿A la luz de qué tomo yo esas decisiones en mi vida? ¿A la luz de qué usted toma decisiones en su familia? ¿A la luz de qué, o en perspectiva de qué, o en contexto de qué usted toma decisiones sobre su matrimonio, sobre su trabajo? Si usted es soltero, a la luz de que usted toma la decisión de con quién casarse. Primero, si se va a casar, y segundo, con quién casarse, porque Dios ha traído al mundo a unos que se van a casar y ha traído al mundo a otros que su voluntad es que no se casen. La Biblia es clara en esos términos y lo tenemos ahí muy claramente. Alguna gente va a servir a Dios sin casarse y van a dar toda su vida y van a entregarse a Él en servicio completo del Señor sin entrar en un matrimonio. Pero muchos, la mayoría probablemente se va a casar. Si usted es soltero, no se asuste, no estoy hablando necesariamente de usted. Usted tiene ganas de casarse, pues si tienes ganas de casarse, ya Dios te está hablando de que tú no eres el que yo estoy hablando aquí. Hay un par de solteros que dijeron, ay Dios mío, ¿eso seré yo? Ay Señor, no, tranquilo, tranquila. Ahora, ¿a través de qué lentes nosotros miramos para tomar todas esas decisiones que hacemos? Porque nosotros estamos decidiendo todo el tiempo. Y algunas de esas decisiones son superfluas, no tienen efectos profundos, como esta mañana el yo ponerme estos colores. Eso es superfluo. Eso no tiene un efecto profundo para nada. Esto no importa, o sea, si hubiera sido amarillo, hubiera sido otra cosa, no importa. Pero hay decisiones que sí tienen efecto
efectos para esta vida presente. ¿Y qué tal si les digo que hay decisiones que tienen efectos eternos? Eternos. Y sé que estamos pensando solo en la salvación. No, pero aún después de ser salvos. Estoy dándole los highlights del sermón para captar su atención primero. Su manera de dar para el Señor determina el tesoro que usted tiene en el cielo. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿O no lo enseñó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No os hagáis tesoro, ¿dónde? ¿Por qué? Porque los ladrones roban. La versión antigua dice el orín corrompe, o el moho corrompe. Sino, hacíos tesoros, ¿dónde? En los cielos, donde no hay ladrones que roban, ni el orín o el moho corrompe. ¿Cómo usted se hace tesoros en el cielo? Piénselo. Cosas que yo hago aquí tienen efectos en la eternidad. En la eternidad, hermanos. Si nuestra mentalidad fuera esa luz, y eso es a lo que me refiero cuando yo digo, ¿en qué luz usted toma decisiones? Si yo en verdad creyera eso afectaría mis decisiones hoy. O no me diga que si yo creo de verdad que hay una manera de hacer tesoros en el cielo, ¿eso no afectaría mi vida? ¿No afectaría mi dar? ¿No afectaría el dar a los pobres? ¿No afectaría el ayudar a otra gente? ¿No afectaría el poder asistir a personas que lo necesitan? Piénselo. Lo afectaría. ¿A la luz de qué? ¿Qué mapa es el que estamos influenciados mientras nos movemos aquí por la tierra? ¿Qué mapa es el que estamos usted y yo mirando que nos está llevando a las bifurcaciones de las decisiones que estamos tomando? Bueno, número 1, vamos a tener 3 puntos o 3 encabezados. Siempre deben haber 3 puntos por lo menos, siempre. 1, vivir la vida a través de la óptica del Evangelio. Vivir la vida a través de la óptica del Evangelio. Este pasaje, que en su parte histórica lo que tiene es la realidad de los apóstoles tomando a otra persona llamado Matías para venir en lugar de Judas Iscariote, que se ahorcó después que traicionó al Señor Jesucristo. Contiene también la gracia de Dios para mostrarnos, hermanos, mostrarnos cómo nosotros acercarnos a la voluntad de Dios, cómo nosotros buscar la voluntad de Dios. Este y otros pasajes de la Biblia, pero este es uno de esos pasajes que subyacente, o sea, no está ahí que salta a los ojos, pero en medio de lo que vemos, cuando lo leemos, cuando vemos las acciones, especialmente que toma el apóstol Pedro, quien es el que está liderando en esta situación, vemos la forma de actuar de ellos en la luz de que ellos estaban actuando, a la luz de que estaban continuando con lo que Cristo les delegó. Recuerde que en el primer pasaje de este capítulo lo que vimos fue que la historia continúa, y eso es lo que estamos haciendo. Esa es la segunda parte, la historia continúa. Cristo asciende, Cristo se va, Cristo les deja la encomienda a ellos, les promete que van a ser llenos del Espíritu Santo y que les serán testigos por todas partes hasta lo último de la tierra. O sea, ellos siguen ahora con la misión, ellos siguen ahora el ministerio, ellos siguen ahora la evangelización y el discipulado a las naciones. Entonces, aquí nos encontramos, están reunidos y lo primero que están haciendo es obedeciendo, es
es obedeciendo. Fíjate que el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, le dijo Cristo, mas vosotros seréis que bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos, según el verso 12, obedecieron inmediatamente. Jesús ascendió, los varones, a los ángeles que estaban allí les hablaron, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Jesús ascendió desde el monte de los Olivos, y en ese monte es que dice la Biblia que regresará otra vez. Entonces dice que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y yo honestamente no sabía qué se refería con camino de un día de reposo, y al buscarlo es simple. No está diciendo que era día de reposo cuando Cristo ascendió, no es que era el sábado, sino esa frase camino de un día de reposo, una frase que se usaba o la usaban ellos para definir un tramo corto de caminar. ¿Por qué? Porque los días de reposo usted sabe que no se podía obrar, no se podía trabajar. Entonces lo que se permitía caminar sin violar. Recuerden que todas estas gentes buscaron maneras y buscaron formas de interpretar y lo que el Señor había pedido, lo que Dios había mandado, los mandamientos, y esta gente buscó la manera de que hubiese alguna cantidad de caminar que no violara el día de reposo, y encontraron en nuestra medida era un poco menos de media milla lo que se debía caminar sin violar. Y eso es lo que se refiere. Ellos fueron cerca del Monte de los Olivos, entraron en la ciudad, entraron en el interior de la ciudad y fueron al aposento alto donde estaban allí quedándose. Los 11 estaban allí. Es lo que nos dicen esos primeros versos. Estaban los 11, los menciona por sus nombres. Y nos dice el verso 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también estaban sus hermanos. Son dos medios hermanos, Judas y Santiago, que ambos escribieron cartas en el Nuevo Testamento. Estaban allí ambos, o sea, que estos que antes no creían en él, creyeron a la palabra y estaban ahora allí entre los discípulos del Señor con María, y el resto había quizás como 120 hombres. Había más de 120 personas. Usted va a ver que cuando habla de 120, Pedro se está hablando de varones y se les habla a los hombres directamente, pero habían mujeres también entre ellos. A lo que queremos mirar, el verso 15 hasta el 26 que acabamos de leer un poquito atrás. Cuando Pedro se levantó, decidido a esto es lo que hay que hacer. Judas se ahorcó, compró un campo, se fue allá, donde nadie lo vio, se ahorcó, se guindó de una soga. Y según nos da información aquí un poco más, Lucas, aparentemente el cuerpo se descompuso, es obvio, se ahorcó y estuvo días y días y se rompió, parece que la soga, y cayó el cuerpo de bruces, y como estaba en descomposición, se abrió y todas sus entrañas salieron. ¿Y por qué el propósito de escribir algo tan gráfico? Es que en estos tiempos una muerte como esa representaba una desgracia profunda. O sea, ese hombre murió en total desgracia. Eso es lo que se está describiendo. Este hombre, su iniquidad fue tal que murió en total desgracia. Y ahora Pedro se levanta entre medio de los hermanos que están allí, les habla: varones, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que accionar. Aquí hay que tomar una decisión. Aquí tenemos que actuar ahora. Recuerden que todavía no había venido el Espíritu Santo. Ellos están haciendo lo que Cristo
les mandó, están esperando, están orando, pero en medio de eso Pedro entendió que había que hacer algo y era una decisión importante. Ahora, ¿a la luz de qué? ¿Cuál es el contexto presente que parece haber influenciado a Pedro para tomar esta decisión? ¿Qué es lo que él ve del evangelio? ¿Qué es lo que él ve o está viendo de la historia de la redención que lo mueve a él? Y eso es lo que quiero que veamos. El foco del sermón, hermanos, es que esto es lo que mueve a los primeros cristianos. Lo que los mueve es la palabra de Dios. Lo que los mueve es la voluntad de Dios. Lo que los mueve es el deseo de que lo que hagan contribuya en medio de la historia de la redención. ¿Cómo esto contribuye al evangelio? Es muy importante para nosotros porque esa es la actitud que nosotros debemos desarrollar, hermanos. La actitud que debemos orar: Señor, concédenos esa actitud. Que yo me pregunte antes de tomar decisiones en mi vida, ¿cómo esto glorifica a Dios? ¿Cómo eso contribuye a la extensión del evangelio? ¿Cómo esto contribuye a la edificación de los hermanos en la fe? ¿Cómo esto contribuye en la historia de la redención? Eso es importante, hermanos. Nuestras vidas no deben ser vividas desvinculados de esto. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Porque somos cristianos. Y porque al ser cristianos estamos diciendo que es más que asistir a un lugar o ser parte de una organización, de una comunidad de fe. No, estamos en Cristo, estamos en Él. Él es nuestra vida y ahora todo lo que yo hago, quiero hacerlo en línea, acorde con su voluntad, para glorificarlo a Él y para que el evangelio sea extendido y predicado. Eso es lo que debe movernos a nosotros, hermanos. Eso es lo que debe movernos. Yo estoy claro que quizás por mucho tiempo nosotros no hemos sido movidos por eso. Y la palabra de Dios es la que debe traer convicción a nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que debe poder pesarnos en balanza y mostrarnos: ¿es así que yo vivo mi vida? Esa es la realidad de mi vida. Cuando yo voy a tomar decisiones, cuando estoy buscando cómo resolver algo o qué hacer, es la palabra de Dios mi contexto. Estoy buscando yo en la revelación de Dios lo que Él me dio, que me permita tener luz para tomar la decisión que voy a tomar. Es importante. Ahora, cuando miramos a Pedro aquí, el contexto que parece guiar a Pedro aquí es que lo que Cristo comenzó tenía que continuar. Cristo no tomó a 9, ni a 10, ni a 11. ¿Cuántos tomó? ¿Cuántos tomó? ¿Y cuántos tenían que ser? 12. No 13. No 15, no 7, 12. Cuando usted mira, Pedro está en el contexto bíblico, en la historia de la redención. Cristo no tomó 12 hombres porque le pareció un número lindo, porque le pareció un número interesante. ¿Por qué Cristo tomó 12? Gracias, Auri. Por las 12 tribus de Israel. Porque Dios es consistente en lo que hace en la historia de la redención, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y en esa consistencia Dios organizó a Israel a través de 12 patriarcas, 12 tribus, y Él continúa lo que comenzó. Y ahora tomó 12 hombres, oró toda la noche
para de aquel grupo, que eran mucho más de 12, elegir a estos 12 hombres que separó aparte y les llamó apóstoles. 12 apóstoles, como las 12 tribus de Israel. Y si usted me acompaña, por ejemplo, Marcos capítulo 3, si es tan amable, un momentito. Marcos 3. Tomémoslo por ahí como por el verso 13, que está la elección de los 12. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que ocurrió en la historia de la redención. Eso es lo que ocurrió en el desarrollo del evangelio, de las buenas noticias. Y ahora Pedro, una vez ascendido Cristo, con el entendimiento de que ellos tienen el rol como creyentes de continuar lo que Cristo les encomendó, se da cuenta de que aquí hay algo que está corto. Aquí hay algo que ahora no está completo, y es necesario que se completara. Es necesario que en el contexto presente de lo que Cristo había hecho y tenía que continuar, había que elegir a un hombre para tomar el lugar de Judas. Ahora, si vamos un momentito a Efesios, vamos a ver que lo que Pedro está haciendo es consistente con la iluminación que vendría también. En Efesios 2, el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese contexto es lo que también el apóstol Pedro obviamente está entendiendo. Esto no era casualidad, esto no era algo sin importancia, esto hay que completarlo, esto es parte del fundamento. El fundamento tiene que estar firmemente establecido, y Pedro se levantó, hermanos, para actuar conforme a la iluminación que tenía de la escritura en el contexto presente. ¿Qué escrituras ellos tenían? ¿Cuál era la Biblia que ellos tenían? ¿La Reina Valera del 60? No, las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos, eso era lo que tenían. Entonces, es importante que comprendamos que desde esa luz que él tenía, desde esa luz fue que él entendió: este es el paso que hay que dar ahora. Eso es lo que hay que hacer ahora. Escuche bien, en ninguna de esas escrituras decía que fuera Matías. Porque ese es nuestro issue. Y tú dices: sí, pero es que, no, pero yo quiero saber la voluntad de Dios, pero yo necesito el nombre de la persona, necesito con quién me voy a casar. ¿Cómo se llama ella? ¿Qué sé yo?
Yo no sé cómo se llama, pero yo solo te digo que si tú no quieres tener un infierno aquí en la tierra, empápate de esto para elegir. Y yo solamente sí sé otra cosa, que si vas a elegir a alguien que no es creyente, ya estás fuera de la voluntad de Dios. It's wrong. Totalmente. No, pastor, porque yo le voy a predicar. Wrong. Ella va a venir a la fe, maybe, pero tú estás operando fuera de la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara. Eso no es algo que yo tenga que irme a ayunar 3 días para tratar de descubrir. ¿Será que los creyentes no deben casarse con no creyentes? Vamos a orar a ver si Dios envía un ángel. No, está aquí. Lo que está aquí ya está iluminado. Yo no tengo que darle cabeza a eso. Y que hace gran parte de los jóvenes criados en la iglesia, exactamente, van a Egipto a buscar un novio y traerlo a la casa del Señor. Pastor, aquí está mi novio. ¿Es cristiano? No, pero es bien bueno. Es bien bueno. Bueno, será para alguien. Ahora, ¿qué otro contexto puede haber iluminado a Pedro? ¿Qué otra óptica? Pues, hermanos, no solamente la óptica presente, sino la óptica futura. ¿Por qué Pedro entendió que había que hacer esto? Por favor, acompáñenme a Mateo. ¿Están conmigo? ¿Ninguna joven se quedó con lo del novio? Tranquila, solo tienes que dejarlo. Es por Cristo. Tienes que sufrir por Cristo. Te va a ir mejor. Créeme. Y no vengas con, ay, es que los de la iglesia salen más malos. No. Estamos hablando de gente nacida de nuevo. No son perfectos. Y van a pecar contra ti también. Pero tienen un corazón regenerado. Dios mío, alguien Dios le está hablando. Ahí, dale. Aleluya. Ustedes no quieren al Espíritu Santo, pues dale, deja que el Espíritu Santo fluya. Déjalo que fluya. I don't know. Usted no sabe los dolores que se puede evitar a alguien si oye la palabra del Señor. Mateo 19, el verso 28. O sea, ¿usted cree que Pedro no tenía esto también en la cabeza? Oye, aquí hay 11. ¿No podemos ser 11? ¿Por qué? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos tronos? Aquí hay 11. No había que hacer un erudito. Lo que había que hacer era que tener el contexto de la palabra, de lo que Cristo había hablado. Hermanos, eso es lo que cuando yo estaba buscando, tengo que confesar que para un pasaje como este, he tenido que sacar leche de un montón de vacas y hacer el chocolate aquí ahora. No se crea que todo esto yo lo saqué de ahí, ya quisiera yo. Este es un pasaje de eso que dices, mira, ¿qué más dice aquí? Que cogieron a Matías, Señor amado. Pero gracias a Dios por
por los expositores, los comentaristas, las Biblias de estudio, todas esas cosas que Dios usa. Pero es importante que entendamos, esto no es solamente historia. Esto nos está hoy en amor, Dios poniendo esto, pero con amor, hermanos, para que nos preguntemos, ¿es así que yo vivo mi vida? ¿Es así que yo tomo mis decisiones? ¿Es en ese contexto? ¿Eso es lo que me impulsa a mí a vivir como vivo? Es bien importante para nosotros los creyentes, hermanos, porque si no, puede ser que nos hallemos en esta dualidad, en esa situación donde pensamos que la Biblia funciona para unas cosas, en un contexto, pero pastor, no, por favor, usted no sabe dónde yo trabajo, mire pastor, eso es el infierno, Dios, eso allí no aplica, no hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto hay que vivirlo donde quiera. Es que usted no entiende, pastor, yo no puedo ir con esto es la palabra de Dios a los tiburones que yo hago negocios. Hermano, esa es la palabra de Dios. Tenemos que vivir por ella. Usted no puede tener una mentalidad de negocios pagana siendo creyente. Si usted va a tener una mentalidad de negocios, tiene que tener los principios generales que la Biblia nos da. Aquí no va a decir dónde poner tu inversión en la bolsa de valores. Eso está claro. Pero aquí te va a dar unas guías generales. La Escritura te va a dar unas guías de honestidad, de pureza y del deseo de glorificar a Dios y no de enriquecerte a ti mismo solamente. No sé si me van entendiendo. Amén. Y en Apocalipsis 21 usted ve que Juan también vio contexto de todo eso. Y Juan, cuando vio la nueva Jerusalén descendiendo, vio cosas que al expresarlas es difícil que las pudiera describir bien, pero vio todo tenía que ver con los 12 fundamentos. Todo esto, Pedro tenía claridad de que algo había que hacer y lo hizo. Punto número 2. Ahora, cuando lo hizo, partió desde la Escritura. Eso es lo que siempre debemos hacer nosotros. Desde la Escritura. Tengo un problema matrimonial. Vamos a trabajar con esto. ¿Desde dónde? Desde la Escritura. Desde la Escritura. Y déjeme un paréntesis. La Biblia no es un manual de instrucciones. Estemos claros en eso. La Biblia es gloriosa. La Biblia es mucho más que simplemente un manual de instrucciones. Pero la Biblia sí contiene instrucciones. La Biblia sí nos da entendimiento muy práctico, hermanos. Cosas muy prácticas que nosotros debemos vivir, hacerlas, y valga la redundancia, practicarlas. Cuando estudiamos la Escritura y lo hacemos bien en su contexto histórico, gramatical, y entendemos que los libros históricos, por ejemplo, yo no puedo aplicar lo que está ahí en un sentido literal. Es histórico. Esto no es una epístola. Es diferente a Efesios, es diferente a Gálatas. Esto es un libro histórico. Hay cosas que sucedieron aquí que la voluntad de Dios es que se convirtieran en patrón para la iglesia. Pero hay otras que sucedieron una vez y ya no van a suceder más nada. Más nada. Usted no va a andar ahora buscando a ver si encuentro una Ananías y Zafira aquí para ponerle las manos y se mueren. No, eso pasó una vez. Eso era para una vez. Eso no tiene aplicación en el sentido práctico para nosotros. Tiene mucha aplicación. Cuando uno lee esa historia, uno queda en shock, atónito, perplejo cuando ve el juicio de Dios en el Nuevo Testamento después de la muerte de Cristo en la iglesia sobre 2 personas. Pero no es para yo practicarlo, es para yo aprender y yo saber cómo tomar mis decisiones en cuanto a Dios y el dar. Entonces la Escritura es el punto de partida, hermanos. Debemos confiar que esta es la autoridad de nuestra vida.
Esa fue la lucha en la Reforma Protestante. ¿Cuál era la autoridad? ¿Era el Papa? ¿Eran los concilios que se reunían? ¿Eran las encíclicas papales? ¿Era lo que el Papa le diera con escribir? No, ellos decidieron que no, la autoridad es la Biblia. La autoridad es la Escritura. Sola Escritura es la autoridad. Eso no ha cambiado, amados. Eso no ha cambiado. Entonces, a veces me quiero usar a mí para no usarle a usted y que no se incomode, pero yo mismo tengo versiones y versiones de la Biblia y no solamente versiones, sino dentro de las versiones, Biblias de estudio, Biblia de herencia reformada, la Biblia que esa es la de Spurgeon y que cuántas cosas tengo. La pregunta es, a la hora de buscar la voluntad de Dios, ¿o esto solo me sirve para puntos teológicos y para debatir si somos salvos siempre, si no somos salvos siempre? ¿O esto realmente me sirve para vivir mi vida, hermanos? Porque esa es la realidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que no debe acontecer es que nos volvamos eruditos en el sentido de la exégesis y de saber interpretar la Biblia, si luego la dualidad va a hacer que lo que interpreto y lo que saco de aquí no va a estar en mi diario vivir, no va a estar en mi vida aplicado, no va a estar en el nivel de la calle, street level, como dicen los gringos. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil, hermanos, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Es útil, la escritura realmente es útil. No hay nada más provechoso que la escritura en la faz de la tierra. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Entonces, dentro de ese mismo segundo punto, un peligro que tenemos nosotros es cuando me acerco a la Biblia, yo debo dejar que ella sea la que me lea a mí también. No solamente yo leerla a ella, permitir que la escritura sea la que pueda tomar mis emociones y mi visión deformada de la vida y traerla a la línea de ella, al orden de ella, y no al revés. Yo no debo venir con mis deformaciones y tratar de ajustar la Biblia a mis deformaciones, a la forma en que yo veo la vida y tratar de acomodarla a ella. No, esto tiene que acomodar con mi realidad, porque mi realidad es esta. Por lo tanto, esto no puede estar diciendo eso, sino él tiene que decir esto. No, hermanos, eso no es la realidad. Esa es la Biblia, esta es la escritura. Ella debe ser la que dicte mi cosmovisión. Ella debe ser la que dicte mi manera de ver la vida, de ver la gente, de ver al prójimo, de ver a mi cónyuge, de ver a mis hijos, de verlo todo. Ella debe ser mis lentes por los cuales miro la vida y actúo en medio de la vida. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en Hechos. Mírelo ahí desde el 16 hasta el 20. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro se levantó y dijo: hey, parafraseando yo, aquí hay 11 y estamos claros, tienen que ser 12. Eso está claro, la continuidad del plan de redención tiene que seguir, somos 12. Entonces el Espíritu Santo, de seguro que fue el Espíritu Santo, le recordó la escritura y le recordó dos salmos, el Salmo 69 y el Salmo 109. Esas dos cosas que cita Pedro no son de la misma porción de los salmos. Cuando él dice: sea hecha desierta su habitación, en el verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso es Salmo 69. Y tome otro su oficio. Eso es el Salmo 109. Y él
con un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, comprendió que aquello que el salmista escribió en un momento histórico y que tuvo relevancia en el momento que él lo escribió, porque el salmista estaba en dos salmos imprecatorios, orando a Dios por sus enemigos y diciéndole: Señor, hazles esto y hazles lo otro. Él entendió que aparte de que en aquel tiempo histórico tuvo relevancia, era también profético de Judas. Oh, hermanos, y eso es innovador aquí en el Nuevo Testamento. Ya Pedro estaba practicando lo que Cristo les enseñó en el Evangelio según Lucas, que las Escrituras todas hablan de mí, todas hablan de mí. Y eso fue lo que Pedro encontró, que esos salmos que fueron escritos en un momento real del salmista, en un momento donde habían personas reales que le estaban hostigando y amenazando, y él estaba orando a Dios. Y una de las oraciones fue esa: sobre esos enemigos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. No sabía el salmista que a 1000 años adelante, aproximadamente a 1000 años adelante, un hombre llamado Judas llenaría proféticamente el lugar de lo que ellos estaban. Y tampoco sabían que un hombre llamado Pedro se levantaría ese día y diría: esto es lo que está escrito. Y por lo que está escrito es que hay que tomar una decisión aquí hoy. Oh, amados, esta es la manera, esta es la forma de vivir la vida cristiana. Permita el Señor que esto se nos ilumine a nosotros en esta mañana. Permite el Señor que así nos volvamos y que preguntemos: ¿qué es lo que dice la palabra? Hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ocurrió esto, hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Estamos claros que hay cosas particulares que la Escritura no va a decir. Hay una voluntad revelada de Dios en la Escritura, pero Dios tiene una voluntad oculta que no está aquí con nombres y apellidos y exactamente, pero debemos ser iluminados con la voluntad explícita de Dios para poder entonces nosotros tomar y decidir en aquello que Dios tiene oculto, pero que nos está permitiendo a nosotros elegir en este tiempo y en este momento. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Obedeció a la Escritura. Punto número 3. Punto número 3, se lo acabo de mencionar básicamente. Una de las preguntas clásicas que recibimos los pastores es esa: pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios en esto. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esta situación. Yo no sé si la voluntad de Dios es que yo estudie aquí en Puerto Rico o estudie en Wichita. Yo no sé si la voluntad de Dios es que yo siga trabajando aquí o me relocalice en otro sitio. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo estoy claro, hermano. Yo estoy claro, y nosotros queremos exactamente. Yo recuerdo en la iglesia donde me crié cuando niño y joven, adolescente. Yo recuerdo este hermano, recuerdo como ahora esa noche, teníamos el culto de oración, que venía todo el mundo a orar y se oraba. La gente se iba ahí a la plataforma y oraban en voz alta. Y ese hermano gritaba esa noche, pero gritaba, hermano, pero voz en cuello. Y gritaba: la fecha, Padre, dame la fecha. No, eso no es un chiste, eso es una realidad. Y yo estuve ahí cerquita cuando vino una hermana profeta y le puso la mano. Y lo que le dijo fue: hijo mío, siervo mío, la fecha que tienes en mente es ahí. ¡Ay, gracias, Señor! Yo me quedé intrigado: ¿pero cuál rayo es la fecha? Él estaba tratando de saber la voluntad de Dios de esa manera, y era para casarse. ¿Cuál es la fecha? No sé por qué había tanta situación con la fecha de la boda, que había que gritar de esa manera a Dios: ¡la fecha, la fecha! ¿Yo qué le hubiera gritado? ¡Es esta, Señor! Porque no fue muy bien la cosa. Anyway,
Entonces, ¿qué es lo que vemos a Pedro haciendo? Pedro vino aquí, iluminado desde la Escritura, para tomar una decisión. Él no tenía el nombre de Matías en ningún sitio. ¿Qué él tenía frente a él? Un montón de hombres. Y que algunos de ellos caminaron con Cristo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección y fueron testigos. Y si usted mira, ¿qué tiene que haber pasado allí? No tenemos la entrelínea, pero allí tiene que haber ocurrido una conversación entre ellos. Allí tiene que haber, ¿quiénes esos hombres caminaron desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Cristo? Son testigos, tal. Y tienen que haber ido en cernimiento hasta llegar a 2. No tenemos las peculiaridades de lo que tomaron, pero llegaron a 2. A 2 personas. Y una vez que llegaron esas 2 personas, ¿cómo llegaron ahí? Racionalmente. Ellos tenían la revelación general de Dios y ahora con su razonamiento iluminado por la Escritura llegaron a 2 personas. Eso no fue que se fueron a un sitio y vamos a ver. No, racionalmente, con la información de la Escritura y con la información que tengo aquí. Y luego, ¿qué hicieron, hermanos? Oraron. Y si nosotros fuéramos a tomar estos pasajes y a quedarnos en cada aspecto, saldría un sermón de cada cosa, y no es así que se predica expositivamente. Hechos nos va a abrir mucho más hacia la oración que vamos a ver, pero ellos oraron, hermanos. Y si usted ve la oración, en la oración, ¿qué ellos están haciendo? Se están entregando a la soberanía de Dios. Señor, tú conoces los corazones, o sea, nosotros no. Aquí estos 2 son los que nuestra razón, no, hemos llegado, estos 2 están, pero tú conoces los corazones, tú sabes quién debe ser el que ocupe el lugar de Judas. Y luego, para muchos cristianos que no entienden la continuidad de este momento desde el Antiguo Testamento, ocurrió lo indecible para algunos. Pero, ¿qué es eso? Esta gente oran y después echaron suertes, están locos. No, esto era generacional, esto era ancestral. Si usted va al Antiguo Testamento, va a ver que inclusive la tierra que heredaron los israelitas se repartió de esta manera, se repartió echando suertes, depositando la confianza en que la suerte que se echaba era la mano soberana de Dios la que la movía. Y por favor, no estamos hablando aquí del loto. Sí, porque ya, rápido, no, espérate, o sea que entonces si yo oro, Señor, si soberanamente tú quieres que yo me pegue, aquí está, dame el 52, 35, 25, no, hermano. No, nada tiene que ver con eso. Usted está hablando de juegos de azar, está hablando al contrario, está hablando de no poner su confianza en Dios, sino en el sistema. Aquí está hablando de depositar mi confianza en Dios, que ha ordenado esto. Lo que ellos estaban haciendo era ordenado por Dios. Ahora, hay un dato interesante. Esa es la última vez que ocurrió esto. ¿Por qué? ¿Quién vino después? ¿Quién vino después? El Espíritu Santo. Y una vez venido el Espíritu Santo, ya no necesitamos echar suertes para tomar las decisiones, porque tenemos la voluntad abierta de Dios, explícita de Dios en la Biblia, y contamos con la guianza del Espíritu Santo para ayudarnos. Con todo y eso, hermanos, sepa que al final que usted haya ido a la Biblia, que usted haya recopilado su información acerca de las opciones que hay, tendrás que tomar una decisión confiando en la mano soberana de Dios y entregarte a esa voluntad y seguir adelante con ello, confiando en la guianza, la soberanía del Señor, que es gloriosa y extraordinaria, hermanos. Una vez que llegamos a ese punto, tenemos que confiar que el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Recuerdan
a Santiago en Hechos capítulo 15, que lo vamos a ver si Dios permite en un tiempito. Cuando se reunieron, recopilaron la información, oyeron los testimonios de Pedro, de Pablo, acerca de cómo Dios había llevado el evangelio a los gentiles, y estaban en dos disyuntivas: o les ordenamos que guarden la ley. Habían unos judíos cristianos que decían: no importa, aunque ellos hayan venido a Cristo, tienen que guardar toda la ley, tienen que circuncidarse. Y otros decían no. Entonces estaban entre esas dos. ¿Qué es lo que dice Santiago? Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos tomaron la decisión, pero estaban reunidos allí en oración, estaban reunidos allí con el contexto de la Escritura y oyendo los testimonios de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Y la decisión fue guiada por el Espíritu Santo de que los gentiles no se les pusiera más carga, que no fuera solamente abstenerse de comer sangre, de lo que fue ahogado, de fornicación y de idolatría. Pero no tenían que guardar la Torá, circuncidarse, ni guardar las fiestas, los festivales. Y Pablo vivió de ahí en adelante para defender la palabra de Dios sobre los gentiles. Hermanos, históricamente, Pedro y los hermanos eligieron simplemente a Matías. Pero la forma en que lo hicieron nos habla a nosotros acerca de la voluntad de Dios y nos debe hacer reflexionar en esta mañana, todavía mañana, acerca de si nosotros estamos viviendo así nuestra vida. Si usted es creyente, ¿estás viviendo así? ¿Es la Escritura, es la voluntad de Dios lo que me guía? ¿O soy guiado por mi deseo, por mi querer, por lo que me satisface, por lo que yo creo que me va a hacer mejor, que me va a traer gloria, que me va a hacer importante, que me va a hacer exitoso? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros? ¿Es el dinero? Yo he tenido cantidad de gente, y por favor no estoy hablando ahora de nadie en particular, pero he tenido cantidad de gente que se relocalizan no porque no tenían trabajo acá. Se relocalizan buscando mejorar en su profesión, buscando ascensos, pero luego andan sin iglesias, andan sin vida espiritual. Entonces la pregunta es: ¿qué los movió a tomar la decisión? Poderoso caballero es don dinero, escribió alguien muy célebre. Si eso es lo que nos mueve, hermanos, nuestras demás decisiones van a estar atachadas a eso. Si todo lo que me mueve a mí es, es que yo tengo que hacer esto porque aquí ya llegué al tope de mi profesión, pues entonces escoja. Si para usted la profesión es lo único importante, no es el evangelio, no es la iglesia local, no es hacer la voluntad de Dios, entonces usted escogerá lo que usted cree que es mejor para usted. Mi oración será que la misericordia de Dios, cuando usted esté sumido en las situaciones angustiosas que toda decisión trae, porque recordemos que al final, hermanos, la vida se vuelve trabajo, rutina. Y la gente hoy va para otro sitio y todo es Disneylandia y todo es una cosa tan tremenda. O empieza una nueva relación. Ay, Dios mío, es que esta persona, dale tiempo. Después todo es trabajo, todo es esfuerzo realmente, todo tiene rutina. Y al final solo la gracia de Dios es la que nos da en la vida la dulzura que nosotros necesitamos, hermanos. No hay verdadera quietud en el alma hasta que no reposamos en el Señor. No hay verdadera quietud en el alma hasta que el dinero ya no es nuestro amo y el que nos empuja, o el deseo de sobresalir, o el deseo de poder sobre otros, o el deseo de controlar. No. Mientras vivimos así, tomamos decisiones así, siendo creyentes, no vamos
a ver plenitud en nuestra vida cristiana. ¿Sabe lo que vamos a experimentar, hermanos? Lo que muchos hemos vivido. Un cristianismo frustrado. Frustrados. Una frustración que no se acaba. Y que podemos ir a consejería y podemos ir allá y no se acaba. No se acaba. Porque lo que nos mueve en la vida no es la voluntad de Dios. Es nuestra propia voluntad.